Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo en Panamericana. En esta oportunidad, así como sucede en otras ocasiones, vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda en nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre con esa labor que se viene desarrollando a nivel de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Hubo algunos criterios recientes en tono de polémica sobre sucesos alrededor de preselección de los postulantes para el Tribunal Agroambiental y también para el Consejo de la Magistratura. Esto a modo de una mirada a lo que sucede en la Asamblea Legislativa respecto a esta labor, al trabajo de preselección de postulantes al órgano judicial. Debemos recordar que la Comisión Mixta de Constitución aguarda también el cumplimiento de algunos otros plazos para trabajar sobre la preselección de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y también para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana, tomando en cuenta que se han registrado, reiteramos, algunos sucesos previos que han marcado agenda y cierto nivel de polémica. El segundo punto tiene que ver con los criterios en torno a lo que ocurre en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Esto a propósito de los últimos hechos que también han llamado la atención. Recordemos que el caso Taladros está en plena investigación. Hubo una decisión reciente de las autoridades se hablan de cambiar, de incorporar algunos mecanismos que le pongan una nueva cara a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que dicho sea de paso, dicen muchos, está muy venida a menos por algunas denuncias que han sido una constante en los últimos años en la estatal petrolera. Este punto también está agendado en el programa. Y finalmente, una evaluación sobre la situación en Venezuela. ¿Qué dicen en nuestro país respecto a lo que ocurre con esta hermana nación, tomando en cuenta también sucesos que han generado hechos de violencia y que han significado reacciones a nivel mundial? Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el diputado del Movimiento al Socialismo, Javier Zabaleta, don Franklin Pareja como politólogo y don Waldo Albarracín como rector de la Universidad Mayor de San Andrés y ex defensor del pueblo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana junto a mi compañero de trabajo Óscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de comenzar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitarles, como siempre, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Óscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos la bienvenida a nuestros invitados especiales este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Son temas muy importantes que vamos a ir analizando en los siguientes minutos y precisamente vamos a empezar con el diputado Javier Zabaleta en torno al primer punto que se ha planteado sobre los recientes sucesos alrededor del proceso de preselección de postulantes al órgano judicial. El diputado Javier Zabaleta en los últimos días se ha cuestionado en gran manera las preguntas que se habrían realizado en el examen hacia los postulantes al órgano judicial. Son otros aspectos más, me imagino, que va a analizar en los siguientes minutos. ¿Qué nos puede decir sobre este primer punto de Diálogo en Panamericana? Bienvenido. Gracias, pues un saludo a toda la audiencia de Panamericana, también a nuestros invitados que están el día de hoy acá. Bueno, mira, el proceso judicial está bajo fuego, ¿no?
todo este proceso de preselección de autoridades para el órgano judicial está siendo sistemáticamente atacado por las fuerzas opositoras en un afán de desvirtuar todo el proceso que está llevando a cabo la Asamblea Legislativa. Y esto para nosotros no es una novedad, pero tiene que ser una claridad nacional, porque sabíamos de que la oposición no tiene una propuesta alternativa de cómo realizar este proceso sin vulnerar la Constitución, o si quieren cambiar la Constitución, sería bueno también conocerlo cómo, pero no tienen una propuesta única, ¿no? Cada parlamentario de la oposición, cada líder político de la oposición ha comenzado a salir con sus propios criterios, con sus propios puntos de vista, al extremo de que si quisiéramos escuchar a la oposición, sería muy difícil articular una sola propuesta, un solo criterio de parte de todos ellos. Pero en lo que sí concuerdan es en los constantes ataques que realizan a este proceso, con razón, sin razón, algunos fundamentados, otros sin fundamento alguno, pero el proceso está marchando con sus altas y bajas, tratando de superar las observaciones, los errores que se han cometido en la convocatoria y en otros momentos. Y bueno, lo bueno de todo esto es que finalmente va a ser el pueblo boliviano, a través de un referéndum, o más bien de una elección, el que va a tomar la decisión en esta elección de si está de acuerdo o no con los nombres que la Asamblea Legislativa ha preseleccionado, ¿no? Se están en los 4 niveles en las 4 instancias que se va a elegir o preseleccionar a los postulantes. 2 de ellas ya están en su recta final, que es el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. La comisión que está viendo esto ya está en la parte final. Y en el otro proceso de Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia se ha abierto este nuevo plazo para recibir postulaciones, y si todo marcha bien, el objetivo es de que todo el mes de julio se acabe este proceso y en agosto ya podamos tener todos los preseleccionados. Se está trabajando en aquello y, como te digo, más allá de las altas y bajas que ha tenido este proceso, está marchando, y la ciudadanía tiene que tener 2 certezas mínimas. La primera es de que este proceso es transparente, es decir, lo que estamos haciendo con nuestras debilidades de ser humano que tiene cualquiera, es transparente, es decir, cualquier persona puede entrar ahorita a la página web de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y verificar ahí cómo se está haciendo. Se están transmitiendo también en vivo los exámenes orales que se han hecho. Todo lo que es la calificación también es de carácter público. Y la otra certeza que tiene que tener el pueblo boliviano es de que todo esto va a ser o finalmente avalado o rechazado por el pueblo a través de las urnas, como es el estilo que nosotros hemos adoptado en función a nuestro espíritu democrático en una elección judicial con la participación de todos los bolivianos y bolivianas. ¿Qué pasó con el tema de los exámenes? Hubo una polémica alrededor de ese tema cuando en el Banco Central precisamente los postulantes rindieron este examen escrito. Se habló de que algunas de las preguntas tenían muy bajo nivel, que no correspondían al tipo de profesional que se requiere para estas instancias del órgano judicial. Hubo respuestas y obviamente asignándole la responsabilidad a la representación del sistema universitario boliviano. ¿Cómo ha observado ese tema? Bueno, sí, yo no soy parte de esa comisión, pero definitivamente yo me he declarado decepcionado, ¿no? por el nivel de algunas preguntas del sistema universitario. Hubiéramos esperado de parte de ellos más profesionalidad, un poquito más de cuidado, ¿no? En esas cosas. Finalmente, la labor que está cumpliendo el CV
en esta tarea no es por su linda cara ni porque sean nuestros amigos. CEUB está cumpliendo una labor de darle una cualidad técnica, académica, profesional a este trabajo. Entonces, solo eso se le ha pedido, ¿no? Y pudieron haber sido más prolijos a la hora de hacer estas preguntas. Pero en todo caso, no es un tema, si bien ha sido sujeto de mucho debate este tema, no es determinante, primero porque las preguntas con esas características son mínimas, ¿no? La gran mayoría, o sea, cientos de preguntas eran de un muy alto nivel técnico, académico, y se les ha escapado estas preguntas que no pasan a ser ni el 2% de todas las preguntas, que evidentemente eran más parecían una burla que un cuestionario para altas autoridades del Estado. Entonces, yo diría que el daño que se puede generar por esas malas preguntas es ínfimo, y no representan la totalidad de las preguntas, que eran cientos, ¿no? Entonces, y además, aún así, el proceso tiene yo diría, sus equilibrios, porque hay ahora un examen oral que se le está tomando a todos los que han aprobado, así que no es que dependía simplemente de esas preguntas el que un postulante pase o no pase, ¿no? Todavía hay varias cosas que tienen que hacer y en eso está el proceso. En este mismo tema, don Franklin Pareja, es importante destacar que el nivel de polémica que se ha generado en este proceso, en las tareas previas que se han registrado respecto a la elección o al proceso más bien de preselección de los postulantes a estas dos instancias, ha sido bastante elevado. Existen diversos enfoques sobre todas esas preguntas que han llamado la atención, si correspondían o no correspondían para el nivel de profesionales como para los que se está jugando, más bien están en juego, ¿no es cierto?, en las instituciones tan importantes en nuestro país. En esa medida, ¿considera usted que hay justificativo, no hay justificativo? La universidad ha aceptado el hecho de que estuvo esas preguntas en su banco de preguntas, pero al final se los tomó, es decir, son parte, dice, de un conjunto de todo que al final debe ser tomado en cuenta en esas preguntas, ¿no? Muy buenas tardes a todo el país que nos escucha a través de Diálogos en Panamericana. Un saludo muy cordial a Waldo Albarracín, rector de la UMSA, al diputado Javier Zabaleta y a José Luis y Oscar, que siempre tienen la gentileza de ser los anfitriones. Desde mi perspectiva, creo que hacer mención solamente a una parte del proceso no nos hace ver un contexto que es mucho más importante, más global. Nos estamos refiriendo propiamente a esa aspiración que tiene el pueblo boliviano de tener y contar con una justicia, una administración de justicia que garantice la justicia. Sin embargo, es absolutamente reduccionista, simplista y además hasta iluso pensar que porque un órgano del Estado vaya a ser transformado, vamos a tener mejor justicia. Para empezar, aquí lo que estamos viendo es un proceso donde solamente entran en competencia, podríamos decir, 9 magistrados que se van a hacer cargo más adelante de la justicia propiamente. Actualmente existen 7, pero no estamos viendo todo ese corpus o todo ese cuerpo del órgano judicial, que es mucho más grande que eso. La justicia es un bien común y no forma parte o no es inherente únicamente al órgano judicial. Pensar que todo lo que vaya a suceder o pensar que va a haber buena justicia únicamente focalizándonos en un proceso de institucionalización de uno de los órganos es tratar de desvincular o tratar de disociar una lógica sistémica que existe entre los 4 órganos. Y me voy a explicar un poco más. No es posible pensar que solamente trabajando en uno de los órganos
y además emitiendo severos juicios de valor en contra de los profesionales de la abogacía, en contra de los jueces y en contra de los fiscales, como si estuviéramos presumiendo que los otros 3 órganos tienen un desempeño fantástico, pristino, inmaculado y además con gente proba y sin mancha alguna. El proceso de la justicia es inherente a los 4 órganos. Para empezar a hacer juicios de valor, deberíamos empezar también a explorar cómo están funcionando realmente los otros órganos. Porque a través de los 4 órganos, en realidad la complementariedad que existe entre los mismos nos permite llevar adelante una visión integral de lo que es la justicia propiamente. En el órgano legislativo también se imparte justicia. Recordemos que recientemente ha habido un juicio contra uno de sus magistrados. En el órgano legislativo se lleva adelante procesos de fiscalización. Habrá que preguntarnos cómo son estos procesos de fiscalización y cuán efectivos son. En el órgano legislativo se llevan adelante procesos de interpelación para saber cómo están trabajando y desempeñando sus funciones los del órgano ejecutivo. ¿En qué medida este órgano está respondiendo a las expectativas que se generan para impartir en otro ámbito también justicia? No es pensable que si una autoridad ha cometido algunos errores o finalmente ha sido sorprendida con severos actos que son reñidos con la ética y también con la legalidad, salgan vitoreados, salgan alabados precisamente por un órgano que debería ser duramente interpelador. ¿Para qué? Para que haya confianza de la población en todos sus órganos y para que la justicia como un bien común verdaderamente se esté implementando al margen de cuál es el órgano que está regentando la impartición de la justicia. Debemos hacer una exploración quizás similar en el órgano ejecutivo, porque a veces de una manera un tanto reduccionista se entiende que la corrupción es simplemente el usufructo de los bienes del Estado o simplemente también el robo de los bienes del Estado, ¿no? Enriquecerse, producir dolo, en fin. Pero una de las peores corrupciones que existe, y desde la concepción del término mismo que es corrupción, corrompere, torcer la naturaleza de algo, habría que ver en qué medida el órgano ejecutivo está institucionalizado. Y por último, un órgano que ha estado duramente en entredicho, que es el órgano electoral, que no precisamente con estos vocales, sino con anteriores, de un plumazo eliminó la posibilidad de una elección de 200 candidatos, también está en entredicho, y eso es una acción absolutamente injusta. Entonces, notemos que en todos los órganos tiene que haber existe, mejor dicho, una impartición de la justicia, no desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista filosófico, real y además fáctico propiamente. Pero como estamos ilusionados en que este proceso debería darnos un probo y además idóneo órgano de justicia que nos permita llevar adelante de manera transparente y eficaz todos los procesos judiciales, preguntémonos realmente en qué medida 9 magistrados van a poder cambiar la acción que tengan todas las sentencias judiciales. Para empezar, en el órgano judicial, aparte de los magistrados, existen algo así como 400 personas que trabajan, de las cuales existen los letrados y una serie de personal burocrático que no están sometidos a ningún filtro de selección meritocrática y mucho menos institucionalizada. Y son estas las personas que en muchos de los casos proyectan las sentencias y resoluciones constitucionales. En Bolivia aproximadamente existen algo así como 5.000 causas al año. Es una estratosférica cantidad, comparando simplemente, para citar algo, el caso de Colombia, donde existen algo así como 50 al año. Indudablemente que es humanamente imposible que la escasa cantidad, en este caso de magistrados y de quienes vayan a detentar los diferentes espacios del órgano judicial, puedan llevar adelante eficaz y eficientemente un desempeño para la atención de tal cantidad, en este caso de causas. Eso nos proyecta
en un dilema mucho más grande, que no podemos pensar que la eficacia del órgano judicial se va a resolver por un simple acto que tiene más de político que de institucional. Por eso considero de que en este primer punto no existe propiamente ninguna garantía de que este proceso vaya a terminar, aunque estuviera bien hecho, aunque las preguntas fueran fantásticas, vaya a culminar de manera exitosa, dado que por el universo que estoy describiendo es poco probable que con tan pocos magistrados llevemos adelante una transformación. Finalmente, mucho se habla de la independencia de los poderes. Montesquieu lo que hacía era hablar de la separación de poderes y no precisamente de la independencia, porque eso de la independencia en realidad no funciona en un corpus sistémico, y bajo la teoría de sistemas obviamente que lo que existe es una interdependencia, y precisamente los órganos a través de su separación lo que hacen es poner y establecer los pesos y contrapesos. Pero también es otra falacia, y esto se escucha de una manera casi mecánica, que la gran solución para que funcione bien el órgano judicial, antes poder judicial, es la independencia. En ninguna medida, en ningún país del mundo, la independencia es exactamente la solución o la panacea de una buena justicia. ¿Qué debería suceder, por lo tanto? Lo que debería suceder, y aquí termino esta idea, es un proceso de institucionalización integral de todos los órganos del Estado, donde realmente entremos en una cualificación, en una profesionalización para obtener lo que realmente garantiza, que es la calidad institucional. La calidad institucional es el vehículo transformador de una sociedad y es uno de los aspectos fundamentales que determina recién la posibilidad de contar con instituciones probas y por tanto de buena justicia. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Vamos a dar la bienvenida también a don Waldo Albarracín. Don Waldo, por lo menos la Universidad Mayor de San Andrés, usted lo decía hace algún tiempo, ha sido por lo menos crítica con este proceso, es por eso que se dio su alejamiento. Ahora, esta semana surge el tema de las preguntas que se habrían formulado en el examen escrito, que también han merecido una serie de cuestionamientos de parte de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cuál es el criterio suyo, don Waldo Albarracín? Bienvenido. Habría que responder empezando con una interrogante, ¿no? Dentro de las asignaturas pendientes que tiene la democracia boliviana de más de 34 años, una de ellas es el sistema de justicia, que no lo ha resuelto ningún gobierno, ningún régimen. Y por el contrario, más bien en todo este periodo de vigencia de gobiernos constitucionales, en diferentes coyunturas, cada gobierno ha hecho lo posible por extender el control, o sea, más allá del órgano ejecutivo, es decir, de controlar el Parlamento y de controlar lo que antes se llamaba el Poder Judicial, y desde luego ese control fáctico utilizarlo en favor de sus requerimientos políticos. En esa medida, obviamente el concepto de independencia siempre ha sido más un discurso que una realidad. Pero esta ausencia de independencia tiene pues una razón de ser y una motivación política. Y yo no conozco hasta ahora un solo partido político que, habiendo llegado al poder en una actitud sensata con el pueblo, resuelva ser respetuosa de, no sé si de la independencia, o por lo menos de las atribuciones propias y discrecionales que tienen los magistrados. Por el contrario, lo que han hecho es extender su presencia política en otros órganos fuera de lo que es el gobierno, para mantener un dominio general sobre el Estado. Lo ha hecho el MNS, lo ha hecho el MIR, lo ha hecho ODN, ahora lo ha hecho el MAS, o lo está haciendo. Entonces, por eso decía que ningún gobierno se ha abstenido de esa
posibilidad fáctica de ejercer un control sobre órganos extragobiernos. Y no solo es sobre el órgano judicial, también hay un control, y hubo un control sobre, por ejemplo, esta entidad que debe controlar al propio Estado, como es la Contraloría, o el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? Es decir, para ejercer un poder a plenitud, ¿no? Hoy día incluso hasta el defensor del pueblo está controlado. Así que lo que estoy hablando es hechos absolutamente reales, sin ningún espacio para especular. Entonces la responsabilidad no solo la tiene el actual gobierno, sino toda la sociedad política boliviana, que a su turno le correspondió llegar a gobernar el país en diferentes coyunturas, ya por las vías desde luego constitucionales, pero igual han transgredido. Aquí, ¿por qué hago referencia a este problema? Porque el estado calamitoso del sistema de justicia en Bolivia no es la única causal, obviamente, pero entre las varias causales está este tema de la subordinación hacia el órgano político que gobierna. Hay otros factores, el factor económico es trascendental, que va casado con la corrupción. O sea, no descubro nada cuando digo que hay que la mayoría, porque no se puede dar un concepto absoluto, pero una mayoría de los que administran justicia en el país saben que tienen que ponerle precio a sus fallos judiciales, y en ese sistema de compra justicia o vendo justicia salen airosos los que tienen de las partes litigantes, el que pone más plata, ¿no? Entonces ya la gente no busca un abogado conocedor del derecho, sino busca un abogado influyente, un abogado que forme parte del circuito, es decir, integrados por fiscales, jueces, abogados, vocales, hasta llegar a magistrados. Y entonces la gente busca a ese abogado, que más que abogado ya es abogánster, ¿no?, que le vincule con estos circuitos. Ahora, eso tiene un costo, obviamente. Por eso es que ya en la disputa de las partes, el fallo judicial no va a ir en función de quién tiene razón, sino quién ha puesto más plata. Así de sencillo es la cosa, y así hay que llamarla por su nombre. Por consiguiente, en los tribunales, salvando honradas excepciones, lo que tenemos más que jueces, fabricantes de justicia, comerciantes del derecho. Ahora, obviamente no solo se trata de diagnosticar el problema y quedarnos ahí, ni buscar culpables exclusivos. Por eso yo he hecho cuando genero una responsabilidad, la amplío a toda la sociedad política, no solo al actual gobierno. Donde se están equivocando una vez más los que integran la Asamblea Legislativa, es que todo analizan en función de lo que ha dicho el otro. Es decir, quieren llevarnos al conjunto del país a la controversia oposición-oficialismo. Si ustedes ven la televisión, leen los periódicos, el escenario en lugar de hacer una evaluación más amplia, es lo que dijo la oposición contra el gobierno y lo que dice el gobierno contra la oposición. Y el problema es mucho más grande que eso. Es fundamental por ello entender, acá ya se ha dicho, ¿cuál es la aspiración máxima del ciudadano común y corriente en este tema, entre otras aspiraciones, desde luego? Es por lo menos tener un sistema de justicia que proteja al ciudadano, que le dé seguridad jurídica, protección jurídica, que resguarde sus derechos, y que cuando las circunstancias de la vida te lleva a los estrados judiciales, ya sea en condición de demandante o de demandado, tengas la certeza de que la autoridad judicial es una persona idónea y su fallo va a ser respetado. Obviamente dándole o no la razón a una de las partes, pero su fallo va a ser respetado, porque el que ha dictado esa sentencia es una mujer o un hombre, un varón, que está actuando con apego a la norma, con vocación de justicia. Eso no existe, o sea, no hay una labor pedagógica, si tú quieres, del juez en sus fallos, ¿no? Porque ese fallo emerge más que todo a la pugna de las partes, que se traduce en una pugna económica.
Por tanto, uno de los monstruos que acecha permanentemente al órgano judicial es el monstruo económico. El otro es el monstruo político. ¿Por qué? Porque no será en todos los pleitos, porque no tiene sentido que el gobierno se meta en pleitos particulares. Pero sí, no es tampoco ningún descubrimiento, que en los juicios que tienen una connotación política, es imposible que ese juez falle discrecionalmente, es decir, haga un análisis en base a su propio razonamiento. Y si intenta, le va a costar el cargo. Entonces, es ahí donde los gobiernos, desde hace tiempo, han realizado ese control fáctico y han impuesto un determinado fallo. Así de claro, lo ha hecho el MNS, lo ha hecho el MIR, lo ha hecho ADN, en fin, y ahora lo hacen más. Eso tampoco es ninguna novedad. Porque te imaginas que llegando al poder, así en forma hasta inocente, un determinado gobernante y su partido digan, no, ese es otro poder, los dejaremos actuar por sus propios fueros. No, más aún hoy día cuando el Tribunal Constitucional, por la investidura que tiene y las potestades de quienes la integran, sus fallos pueden incluso contrarrestar un conjunto de decisiones de las otras instancias de poder, con carácter definitivo. Entonces, el Tribunal Constitucional hoy día es un órgano que quiero ser no también político, y por eso hay que tener cuidado quienes van a ese cargo, y desde luego no van a ceder de manera tan fácil ese espacio. Lo que está aconteciendo, por tanto, es cuando el gobierno, la Asamblea Legislativa, más que el gobierno, hablando con propiedad, lanza una invitación a las universidades para que participe en el proceso de fiscalización, es decir, de selección. La primera reacción de las universidades, incluyendo la UNSA, fue positiva. Bueno, basta de criticar y criticar, porque también se nos están diciendo participen. Hagámoslo. Pero ya en los primeros pasos se advierte que la intención era, por lo menos yo pienso, que es utilizar a la universidad para decir, no, todo esto está muy bien hecho, si hasta la universidad está presente, ¿no? Porque miren, se les hizo una propuesta, e insisto, no solo al partido de gobierno, sino a todos los partidos con presencia parlamentaria y desde luego a través de los órganos formales del Parlamento, presidente de Senado, presidenta de diputados y jefes de bancada, para que hagan un esfuerzo en el sentido de crear de que se organicen ambos, actúen con el renunciamiento a su interés partidario, suscriban un gran acuerdo nacional en la idea de procurar que lleguen al órgano judicial los mejores elementos humanos juristas, varones, mujeres. No es difícil encontrarlos. Lo que pasa es que muchos no se han presentado porque no quieren ser vapuleados. Entonces, nos conocemos. En La Paz, yo te puedo decir quiénes son abogados nobles y abogados comerciantes del derecho. Y seguramente en Santa Cruz también se los puede individualizar, en Tarija, en Cochabamba, etc. Entonces, identificando a los abogados más prestigiosos, pero no solo en términos de calidad técnica, sino también credibilidad ciudadana, solvencia moral, etc., promover la llegada de esos ciudadanos, sin quitarle atribuciones a la Asamblea Legislativa, porque estamos hablando de que ellos sean los protagonistas de este gran acuerdo nacional. Eso que se les ha dicho por escrito ha merecido una respuesta, tanto de oficialistas como opositores, negativa. Con otras palabras más elegantes, más sexys, pero igualito negativa. O sea, no han dado curso al pedido. Entonces, esa fue ya una señal contundente de que no había la intención de promover un órgano judicial distinto. Y ese es el motivo por el que la Universidad Mayor de San Andrés se automarginó. Tomando en cuenta la reflexión que nos hacen en esta mesa los panelistas, es evidente que no es que a partir de una élite en los órganos judiciales, en la magistratura, ¿no? Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, en fin, es que se va a cambiar todo. No tengo en este momento la cantidad de jueces que tiene Bolivia, ¿no? Pero
es muy grande. No nos olvidemos que solamente se elige magistrado del Tribunal Constitucional, altas autoridades, ¿no? Pero ¿por qué es importante que la selección profunda llegue a estos? Por el liderazgo que ejercen hacia abajo. Esa es la idea. O sea, si tú ves una especie de Pantaleón Dalense del siglo XXI en la Corte Suprema de Justicia, ejerciendo un liderazgo e influyendo hacia abajo en las Cortes departamentales de justicia y a los jueces, es diferente. ¿Por qué creen que en los discursos de los tribunales, especialmente cuando se inaugura el año judicial, ya no hay referentes? Toda la vida lo toman como referente a Pantaleón Dalense de hace siglos. Es que no han surgido nuevos líderes, jueces, magistrados. Entonces vean ustedes que ese es el tema, que el camino por donde han trajinado los abogados que han llegado a los estrados judiciales, la senda ha sido exclusivamente la partidaria. ¿Incluidas las preguntas? ¿Qué dice sobre eso? Ya llegó a eso. Miren, con la anterior constitución, la misma constitución definía la falta de independencia del órgano judicial. Porque no te olvides que a los ministros de la Corte Suprema y a los vocales de las Cortes los elegía el Parlamento. Entonces, ¿qué político inocente no va a promover gente que esté fuera del control de su partido? Y con la actual Constitución, si bien no se advierte alianzas, pero el MAS no necesita alianzas, por el porcentaje que tiene democrático, desde luego, no se lo niega, pero en base a esos 2/3, también ha definido lo que ocurrió en las elecciones del 2011. Entonces, por eso para mí es importante ese desprendimiento partidario. Si realmente queremos promover un nuevo órgano judicial, empezaremos, o sea, el primer paso es promover la llegada a los tribunales de los mejores elementos humanos, impermeables a la presión política y a la presión económica, ¿no es cierto? Estos van a tener la suficiente moral incluso para castigar a los de abajo y para darles una nueva línea. Eso es lo que no está aconteciendo y por ello insistimos nosotros que debe resolver. Vamos a las preguntas para terminar esta primera ronda. Las preguntas, y no porque lo mencione mi persona, sino ustedes han debido ver, he visto en algunos canales que los periodistas, sus colegas, se han ido a las calles con su micrófono a preguntarles a cualquier persona que pase por la calle y todos han respondido bien. ¿Qué quiere decir? Que las preguntas elaboradas no están a la altura intelectual de las universidades. Pero fueron hechas por las universidades, bueno, pues, ¿no? Por eso, claro, es que no hay que ocultar. Yo soy de las personas que piensa que los que pertenecemos a una institución no debemos ocultar nuestras miserias. Los milicos han hecho eso todo el tiempo, para salvar la imagen de las Fuerzas Armadas, ¿no? Toda la vida escondían todos sus atropellos. Se muere un conscripto en el cuartel, tratan de mantener clandestina la noticia, para salvar la imagen institucional. ¿Pero por qué tienen que hacer las universidades eso? Nosotros tenemos que partir de reconocer públicamente algunas de nuestras fallas para que se corrijan. Yo lo he dicho públicamente recién en un medio de difusión y hoy día lo reconozco. Si gente del sistema universitario ha elaborado esas preguntas, quiere decir que hay sectores genuflexos. Y eso es lo que hay que corregir. Entonces, salgamos de esa falsa dicotomía oficialismo-oposición, ¿no? Es que la oposición no nos deja y la oposición le mete duro al gobierno. Ese no es el tema. Es mucho más grande el problema como para concentrarnos en la controversia de oficialistas opositores. Y por eso yo pido que al país, tomando en cuenta la dimensión y alcance de esta emisora, que reflexionemos todos en sentido de que este es un tema mucho más profundo que distraernos con la controversia oposición-oficialismo. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Les rogamos celeridad en su participación ahora a nuestros invitados. Sin duda, muchas puntualizaciones, diputado Javier Zabaleta. Quisiera incorporar un elemento más en esta reflexión.
hubo algunos ejemplos y se presentaron las informaciones. El caso, por ejemplo, de este ciudadano cruceño, ha sido detenido más bien en Santa Cruz por 2 años, cumpliendo una pena que se le habría determinado por 30 años, pero que no ha cometido el delito por el que se le endilgaba. Esto ha generado generado un sacudón, si se puede denominar así, en las reflexiones a nivel nacional sobre el tipo de justicia que se está o que se tiene en el país, la posibilidad de que una niña pueda carearse, por ejemplo, con un agresor sexual, es decir, ese tipo de elementos, ¿qué están dejando? ¿Qué lección está dejando? ¿Qué se podría hacer? Porque personas como ese joven que estuvo detenido injustamente 2 años, seguramente deben haber muchas en las cárceles pagando algunas penas que no habrían cometido. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? También puntualizando algunos elementos, diputado Zabaleta. Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes de esta etapa que está viviendo Bolivia es esta reflexión respecto no solamente a cuestiones materiales de lo que es la pobreza, el subdesarrollo o como quieran llamarlo. Es decir, el proceso de cambio que ha impulsado el presidente Evo Morales tiene que ver con aspectos de seguridad alimentaria, de otorgación de tierras, de bonos para que niños vayan a las escuelas, para que se reduzca la mortalidad, etcétera, viviendas, etcétera, ¿no? Pero eso, de una u otra forma, es lo que se puede resolver con un poco de dinero y con cierta conciencia social. Pero hay la otra parte que se la resuelve ya en otra esfera del debate. Y es un poco lo que estamos viendo ahora, lo que dice Franklin, lo que dice Waldo, está comenzando a ser parte de un debate nacional, un debate respecto a lo que es la justicia. Y estamos pasando de ese debate precario de que la justicia es un juez que dependiendo qué tan bien le cae o qué tan mal le cae el que está a sus pies, o de cuánto billete recibe o cuánto billete no recibe, juzga a una persona por algún ilícito, a un debate que va a lo que es en realidad la justicia asentada en determinados valores de una sociedad. Y yo creo que eso es lo que nos está todavía faltando a nivel nacional, a nivel de toda la sociedad boliviana, porque una vez que resolvamos eso, ¿qué tipo de valores son los que hacen a la justicia? La justicia va a comenzar a andar mejor. Es decir, cuando alguien, por alguna razón,
cae en algún tribunal, ante algún juez o algún fiscal por haber cometido un delito, lo primero que se le viene a la cabeza es buscar al abogado más audaz para que lo defienda y ver la forma de reducir su pena al mínimo si es que ha cometido un delito, o más bien poder buscar los argumentos que sean necesarios para evitar la pena que le corresponde por lo mal que ha hecho. Y eso sucede, ya no estoy hablando a nivel de jueces, de fiscales, de políticos, no, estoy hablando de la sociedad, ¿no? Raro es el boliviano, la boliviana que ha cometido algún ilícito, cae en la justicia y dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es disculparme y asumir mi responsabilidad de lo que he hecho. Raro es. Más bien la gente lo que busca es plata para tratar de pagar al mejor abogado, para pagar a jueces, fiscales, lo que sea, y tratar de buscar los mayores argumentos para evadir la justicia, más bien, para evadir su responsabilidad. Entonces, el momento en que la sociedad boliviana de forma unánime sepa de que la justicia es un instrumento de esos valores que todos queremos para construir una nueva sociedad, yo creo que ahí la justicia va a comenzar a tener una cara diferente a la que tiene ahora. Y eso es lo que estamos haciendo todos, por eso yo creo que es valioso este debate, estas reflexiones que están haciendo, porque todos los oyentes que nos escuchan comienzan a reflexionar de que, como se ha dicho aquí, no es que eligiendo a 7, por más que sean los mejores abogados del país, ya de pronto la justicia va a cambiar, ¿no? Es todo un proceso que creo que lo estamos llevando a cabo, con sus tropiezos, con sus problemas. Por lo menos ahora, a partir de que ahora la gente, toda la población va a ir a votar a fin de año por sus altos magistrados, por lo menos en la cena familiar de cualquier día de la semana, en la reunión de amigos del fin de semana, en el trabajo, etcétera, por lo menos se ponen a discutir, ¿no? ¿Cómo salir de este entuerto de lo que es la falta de justicia en Bolivia? Que además, como se ha dicho aquí, y yo puntualizo, no es un tema de la sociedad boliviana exclusivamente. O sea, te vas a lo que ha pasado en Chile, ¿no? El gobierno chileno le dice al sistema judicial, a esos 9 bolivianos no me los largan, más bien cárguenles las acusaciones que puedan y catalóguenlos como delincuentes. Y el sistema judicial chileno actúa recibiendo las órdenes de su gobierno, de su órgano ejecutivo. O te vas a cualquier país latinoamericano o en Estados Unidos, ¿no? A título de terrorista te agarran y te meten en cárceles militares, policiales, de lo que sea, y eso te lo avala el Tribunal Supremo norteamericano, el Tribunal Constitucional norteamericano, todos los tribunales te avalan eso. Y ahí está Guantánamo, ¿no? Donde todo tipo de disque terroristas pasan décadas ahí adentro, encarcelados, sin juicios, nada, torturados, etcétera, y ahí está esa es la justicia norteamericana. Entonces, este no es un problema exclusivamente del territorio boliviano, o sea, hay un problema de la sociedad en sí, pero yo creo que los bolivianos estamos entrando en estas reflexiones, en este debate, y de esto, yo de lo que estoy seguro es que de este debate, con los problemas de esta preselección, con los problemas que están pasando en todo el país, de jueces que se tuercen, fiscales que se venden, policías que sucumben ante la corrupción, etcétera, pese a todo eso, sí va a salir algo bueno de aquí, y es esa conciencia ciudadana de todos los bolivianos y bolivianas de que no depende de un par de políticos o de un par de abogados la justicia, sino depende de todos nosotros. Y el mejor ejemplo es lo que ha pasado en Santa Cruz. Un juez un juez fiscal le dan una pena a una persona inocente sin haber indagado lo suficiente y sin haber valorado lo suficiente los hechos y las pruebas que tenían, y lo han metido a la cárcel por años injustamente. Bueno, medios de comunicación, organizaciones civiles,
políticos de todos los partidos han logrado de que esos jueces fiscales hayan sido suspendidos el día de ayer. Ahora están suspendidos y se enfrentan a procesos dentro del sistema judicial por lo que han hecho. Esa jueza que ha llevado a una niña, vulnerando todos los derechos de un niño y una niña, ha llevado mal el proceso por abuso sexual con una niña, ha sido destituida también el día de ayer y ahora enfrenta un proceso disciplinario interno que puede llegar incluso a la cárcel. Entonces, eso es un logro de todos nosotros, de todos los bolivianos. Hace 5 o 10 años atrás eso era común y todos teníamos que decir, bueno, así nomás funciona la justicia, así somos todos y así nomás es este país. Bueno, hoy vemos ese tipo de injusticias, de inequidades, etcétera, y bueno, protestamos al unísono todos hasta que logramos lo que se ha logrado el día de ayer de destituir a esos jueces, no solamente el que mandó a la cárcel a un inocente, sino también el que vulneró los derechos de una niña en un proceso. No solamente son destituidos, sino que van a un proceso en el que dependiendo cómo termine ese proceso, pueden ir hasta la cárcel. Así que, como te digo, yo creo que de este proceso, con sus altas y bajas, con sus disputas que pueden haber, como siempre hay en la vida política, está saliendo algo bueno, y es la conciencia ciudadana de que la justicia depende de todos nosotros. Muy breve, diputado Zabaleta, ¿qué habrá que hacer? ¿Cuántos casos habrán, por ejemplo, como este de ese ciudadano detenido injustamente por 2 años? ¿Se podrá hacer algo, motivar a la denuncia, a aquellos que se creen perjudicados? Porque de alguna forma habrá que colaborar a esta gente, si es que hubiere en las cárceles detenidos injustamente, ¿no? Sí, mira, yo he escuchado ya a partir de estos 2 casos, el día de ayer nomás ya al Ministerio de Justicia han comenzado a llegar a denuncias, ¿no?, similares. No solamente el caso de esa persona detenida injustamente, sino también de la niña. Son miles de casos en Bolivia donde menores han sido abusados y resulta que por dejadez de los padres o por desconocimiento de la ley, etcétera, o por el mal funcionamiento de las defensorías de la niñez en varios municipios de Bolivia, resulta que son crímenes que o terminan siendo evadidos por los agresores, o finalmente son procesos que llevan 20, 30 años y que terminan en el olvido. Así que sí, lo que hay que hacer es llamar a la población a que continúe sus denuncias contra cualquier juez, contra cualquier policía, contra cualquier fiscal o quien haya mal aplicado la ley. Y segundo, de que todos tratemos de salvaguardar valores mínimos de la verdad, de la justicia, en nuestra vida cotidiana, para coadyuvar también en esta reforma a lo que es el sistema de justicia boliviano. Muy bien. En definitiva, don Franklin Pareja, dicen que es necesario aprender de los errores, por lo menos que se han registrado en el proceso de preselección de postulantes al Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Alguna autoridad incluso decía, para el Tribunal Constitucional y para el Tribunal Supremo de Justicia deberá buscarse un mecanismo de control de calidad. ¿Con la experiencia se podrá mejorar? Insisto yo con la pregunta, don Franklin Pareja, porque en su primera intervención usted un poquito hizo un análisis más general de la justicia que estamos viviendo en nuestro país. Sí, lo que pasa es que yo no quiero enfocarme exclusivamente en el proceso como tal, sino más bien en una mirada más sistémica de lo que es la justicia y no propiamente la administración de justicia. El proceso actual es un proceso que tiene como fin garantizar la probidad de los magistrados a través de un proceso para la administración de justicia. Lo que yo quiero decir y enfatizar es que eso no garantiza la justicia y que la justicia es un bien común que es inherente a los 4 órganos, y de manera que esto tiene que tener un enfoque sistémico y a través de un proceso de institucionalización que le va a dar institucionalidad a las instituciones, es más probable que lleguemos a realmente contar con mejores niveles de calidad en la administración de justicia. Pretender o pensar que únicamente a través de la probidad del órgano de justicia vamos a tener justicia es como tratar de
llevar adelante un razonamiento que nos hace pensar de que todo se va a resolver en el órgano de justicia. Entonces los tres órganos pueden funcionar como venga y todo se va a terminar resolviendo en el órgano de justicia. Esa es una visión absolutamente reduccionista y por eso hay una fustigación constante a los administradores de justicia del país. No quiero con esto santificarlos ni mucho menos, pero hay una fustigación constante a los administradores de justicia, a los jueces, a los fiscales, que sin generalizar están completamente denostados cuando en los otros órganos también existe una administración deficiente y no son precisamente los otros órganos los que deberían estar entrando en un proceso de juzgar el trabajo de uno de las partes del cuerpo. Existen tres elementos que distorsionan y que desvirtúan el trabajo de los administradores de justicia, a los cuales están sometidos muchos de los jueces, fiscales en este país y magistrados. Tres elementos que yo considero que no son actuales, sino son de siempre. Uno es el poder político, el otro es el poder económico y ahora existe el poder de la presión social. En esas condiciones, realmente administrar justicia es extremadamente complicado. Pero si no garantizamos a través de un proceso exigente y con elevados niveles de rigurosidad la probidad y la calidad de los que van a ser, en este caso, los líderes de un proceso de justicia en proceso de en proceso de mejora cualitativa, inclusive de todas las acciones que realizan, obviamente que no estamos garantizando absolutamente nada. Fíjense, Carlos Matus decía que la corrupción es un subproducto de la mediocridad. Y lo que estamos viendo ahora es que estas preguntas que parecen jocosas, que las han ridiculizado todo este tiempo, independientemente de quién las haya hecho, es una verdadera vergüenza lo que han hecho inclusive los representantes de la universidad, que no significan que son la universidad propiamente, porque estas preguntas no parece que lo hubieran hecho abogados, sino más bien son preguntas de sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos, y a pesar de eso, esto no te garantiza saber quiénes son los mejores. Preguntas de tan poca calidad y tan baja rigurosidad no te garantiza el objetivo fundamental, que es seleccionar a los mejores. Pero sí te permite ver que la mayor parte están con estándares tan bajos que no se puede ni siquiera diferenciar quién está bien o quién está mal. Entonces, en un proceso tan laxo, lo que hacemos es abrir la compuerta para que entren los buenos y los mediocres entran colados en igualdad de condiciones, porque ahora viene la entrevista y finalmente, como dice la Constitución, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de preseleccionar a los candidatos y en esa preselección está la definición de quiénes van a ser los futuros magistrados. Así que si tú entras raspando en el proceso de preselección, lo que va a suceder es que quien tenga mayor espalda política y capacidad de movilización, en el futuro va a terminar siendo magistrado independientemente de la calidad de sus conocimientos y la probidad de su carrera. No se puede disociar calidad con ética. Eso es algo que va en un paquete absolutamente indisoluble. No se puede pensar que porque tienes grandes títulos tienes que ir con poca probidad o calidad ética o moral. Lo propio no significa que tengas una carrera intachable, pero no tengas la consistencia académica. Entonces, ambas cosas van absolutamente de la mano. Pero ¿por qué debemos además garantizar esto? En la actualidad está sucediendo algo que es sumamente pernicioso y que está poniendo en inseguridad jurídica a todo el país. Resulta que la mora procesal en el país es tan elevada que esto conlleva a una inseguridad jurídica y estamos viendo que la argumentación jurídica que se está produciendo en el mismo Tribunal Constitucional son cuestiones absolutamente contradictorias. Lo que dice una sala es contradictoria a lo que dice otra sala por la misma naturaleza de un problema que es muy similar. Entonces, un juez ordinario
¿cómo va a saber qué aplicar si existe una jurisprudencia contradictoria que emana desde el mismo Tribunal Constitucional? Eso es absolutamente grave y por eso no se puede pensar que son los magistrados los que van a dirimir solamente esto, sino todo ese cuerpo burocrático que forma parte de una adecuada administración de justicia. Además de eso, no solamente, resulta que independientemente de esta burocracia que forma parte del Tribunal Constitucional, se contratan inclusive consultores para que lleven adelante la redacción de sentencias. ¿Eso qué nos puede llevar a pensar? O que no son competentes los que existen actualmente, o que definitivamente es tanta la carga procesal que hace falta más personal. Y estamos pensando solamente que con una parte pequeñita vamos a resolver la calidad de la administración, la independencia de la justicia. ¿Por qué entonces se extraña tanto el oficialismo, en este caso, de la pérdida de confianza que está empezando a generar en la población, cuando las señales que estamos viendo no van en una dirección que apunte a mejorar de manera radical la administración de la justicia? Pero por si fuera poco, haciendo mea culpa, las más altas autoridades de nuestro país, como son el presidente y el vicepresidente, en algún momento han sido duros y taxativos con la justicia, emitiendo juicios de valor en sentido de que la justicia realmente está mal. Esto ha descalificado el trabajo que han realizado precisamente los legisladores o la Asamblea Legislativa en el anterior proceso. Un proceso que nos ha dado como resultado magistrados de muy baja calidad, pero además magistrados que no han tenido realmente el apoyo popular. ¿Por qué presumimos ahora de que en un proceso eleccionario los magistrados vayan a recibir un contundente apoyo popular, si más bien el proceso ya está dando señales de que no se está llevando adelante con rigurosidad y con un alto nivel de calidad? Entonces, aquí no es que la justicia está podrida, el problema es que el sistema político está en entredicho y no hay una gran diferencia en el carácter funcional a veces que asume la oposición de una manera muy reactiva y poco propositiva. Finalmente, para ir cerrando la idea, todo este proceso lo que debería llevarnos es a fortalecer la democracia en el país. Pero si no tenemos o no contamos con un proceso transparente y que desde ahora está en entredicho, no podemos aspirar tampoco a mejorar la calidad de nuestra democracia también. Así que, para mí, este proceso que en algunos casos estos días ha sido duramente fustigado por unas preguntas, simplemente como dato, en la UMSA, en la Facultad de Derecho, el último examen de ingreso a la Facultad de Derecho, denominado curso prefacultativo, ha tenido un universo de 2.960 postulantes, de los cuales han aprobado 253, lo que equivale al 8.5% de postulantes aprobados. Si ustedes ven esas 100 preguntas para estudiantes de Derecho, son abismalmente más complejas que las preguntas que les han hecho a postulantes para magistrados. Imagínense el nivel al que hemos llegado. Por eso, esto no puede ser la expresión de la universidad. Algunas personas han tenido que actuar, pero no en representación de la universidad, porque eso no nos puede representar. Precisamente había una consulta sobre este tema, don Franklin Pareja. Es decir, lo que ha ocurrido, muchos dicen, es señal de lo que ocurre en la universidad. O sea, estas preguntas, las universidades lo que han planteado, es señal de la crisis universitaria. Con lo que dice usted, no es tal así. Lo que ocurre en términos estrictamente académicos, ¿no es cierto?, en las universidades del sistema público no están reflejadas en esa actitud y en ese tipo de preguntas, por ejemplo, que se han formulado en este proceso. Evidentemente, simplemente para poner en comparación,
esto no es la expresión de la universidad, mucho menos de las facultades de Derecho. No, con esto no quiero decir que son absolutamente inmaculadas las facultades de Derecho ni ninguna universidad del país, pero el examen de ingreso para ingresar a la carrera de Derecho es mucho más complejo que el examen que han realizado quienes aspiran a ser los que lleven el proceso de transformación y liderazgo de la justicia en Bolivia. Un estudiante que tiene una media de edad entre 18 y 19 años rinde un examen mucho más complejo que todos los acartonados postulantes que resuelven un examen y que aún así, siendo un examen tan laxo, no han obtenido muy buenas calificaciones. Entonces, el examen debería habernos permitido cernir y realmente tener la posibilidad de, a través de un proceso riguroso desde la perspectiva académica, de contar con personas que tienen el nivel, el talante, la formación y la ética para aspirar a ser nuestros representantes a magistrados. Pero un examen de tan baja calidad no nos garantiza eso y permite que quienes no tienen ese nivel entren por la puerta igual que los que sí tienen. Pero como al final la decisión probablemente se convierte en una decisión política y quienes tengan mayor capacidad de movilización en el proceso eleccionario vayan a ser magistrados, no hay una perspectiva de que nos pueda garantizar a nosotros contar con los más probos. En el mundo, consultado con algunos expertos constitucionalistas, existen elecciones de magistrados, por ejemplo en Estados Unidos para los magistrados estaduales, igual en Suiza, pero no para los niveles del Tribunal Constitucional ni mucho menos, porque esos son cargos que se eligen además con carácter vitalicio, como en Estados Unidos, o en algunos países como en la Argentina, que tiene hasta los 75 años. ¿Por qué? Porque lo que se le quiere dar es continuidad, estabilidad y además una capacidad de poder ejercer y administrar justicia sin esa presión permanente y ese recambio por inestabilidad que se producen en países como los nuestros. Para finalizar este mismo punto, doctor Waldo Albarracín, quizá algunas consideraciones más para cerrar este punto. Yo he conocido estos días un caso muy puntual de una postulante que en mi opinión es una buena profesional, es una jueza que se ha visto que administra justicia con idoneidad y que ha postulado para el Consejo de la Magistratura. Y entre sus documentos ha presentado un título de maestría otorgado por una universidad pública. La Asamblea Legislativa no le ha tomado en cuenta su documento. Porque como no es de una universidad, ustedes saben que la universidad, el sistema de la Universidad Boliviana está integrada por universidades como San Andrés, San Simón, pero también está la Universidad Policial, la Universidad Militar, ¿no es cierto?, que forman parte, tienen la misma jerarquía y el valor, sus títulos. No le han tomado en cuenta. Sin embargo, el mismo título otorgado por la misma universidad a otra persona, sí le han tomado en cuenta. El mismo. Y entonces se ha quejado, me ha comentado, yo le dije que hablara con el COB, la han recibido, y le han dado la razón los representantes de la universidad, pero los asambleístas no. ¿Pero la queja? Ha presentado la queja, hermano, y cuando y le han rechazado, y cuando ha dicho que va a reclamar a la prensa, un diputado le ha amenazado, le ha dicho que no haga tanto problema, que tome en cuenta que actualmente está cumpliendo funciones públicas, así como diciéndole, si sigues molestando, cuidado pierdas tu cargo. Entonces, y eso se lo puede demostrar, lo que estoy diciendo es demostrable, o sea, a una postulante les rechazan, no le dan el puntaje necesario por un título que no toman en cuenta, pero a otra sí le toman en cuenta. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que hay un sesgo. Hay un sesgo. Y eso no le hace bien al proceso. O sea, hay muchas señales, como las que hoy día se están mencionando, el tema de las preguntas, por ejemplo, que son testimonio fiel más bien de irregularidades que se van sumando y después
¿A qué vamos a llegar? ¿En qué vamos a desembocar? ¿Qué es lo que yo no quisiera que pase? Pero que podemos llegar indefectiblemente a ese escenario. Que se repita la experiencia de octubre del 2011. ¿Qué ha pasado en 2011? Que el pueblo estuvo tan indignado que fue a votar por el voto nulo y el voto blanco, y esos votos sumados eran ostensiblemente superiores a los votos válidos. Es la primera vez que ha pasado en la historia electoral de Bolivia eso. Sin embargo, los perdedores han sido posesionados. Claro, con el argumento de que los votos válidos y nulos no se cuentan. Pero veamos el diagnóstico. Ahí hay una opinión ciudadana. Eso es lo que hay que ver, más allá de los resultados matemáticos, ¿no? La gente ha dicho que es una forma de censurar el procedimiento. Entonces, como boliviano, a mí me preocupa que en la elección que se va a producir en diciembre acontezca lo mismo. ¿Por qué tendría que alegrarnos, que volvamos a frustrarnos todos? Entonces, todo esto amerita, las reflexiones que acá estamos haciendo los tres panelistas, amerita nomás pues que especialmente los compatriotas de la Asamblea Legislativa rediscutan el tema sobre lo que se está haciendo. ¿Por qué empecinarse en afirmar que lo que se está haciendo está bien? Y entonces hay tiempo para que reconsiderar esta posibilidad de un gran acuerdo nacional. ¿En qué sentido? Lo que dije hace un momento. Hacer un análisis de dónde están los mejores magistrados, que probablemente no se presentan porque no quieren ser manipulados, ¿no? Y darles las garantías de que si ellos, respetando el procedimiento, hasta llegar a sus nombres al órgano judicial, al órgano electoral, y que el pueblo decida sobre si son o no elegidos. Pero creo que hay mejores posibilidades de promover un proceso, la iniciación de un verdadero proceso revolucionario en el órgano judicial, con un resultado seguramente a mediano plazo, pero ya hay que iniciarlo. Lo grave sería que todos nos volvamos a equivocar y en diciembre se produzca el mismo fenómeno del 2011 y hemos perdido otros 6 años. Porque todos coincidimos en que los que fueron elegidos para este último sexenio lo han hecho pésimo, no solo lo han hecho mal, lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho la oposición, todos lo hemos dicho. Entonces, con esa experiencia dolorosa para el país, ¿por qué no vamos a hacer causa común? ¿No es cierto? Eso debería trabajarse y no empecinarse en querer demostrar que lo que se está haciendo está excelente, cuando ya hay señales muy claras de que no se quiere actuar con un desprendimiento político partidario. Y por eso he puesto este caso, este ejemplo, porque hay otros más, hay gente que está siendo marginada injustamente, pero que cuando reclama viene la amenaza, especialmente si está cumpliendo una función pública, implícitamente le están diciendo no reclames porque si no, no te olvides que tu cargo puede estar en riesgo. Entonces, no está bien eso. Si no quieren reconocerlo públicamente, por lo menos que se corrija. El tema está en que hay que ponerse en los zapatos del ciudadano común y corriente, que una de las peores experiencias de su vida debe ser llegar a los tribunales, ya sea en condición de demandado o de demandante o de algún familiar suyo. Es una impotencia muy grande, porque hasta la mentalidad está estructurada para hacer todo menos justicia. Todo está diseñado así. Entonces, no nos sirve de nada ir promoviendo cada vez normas. Creo que en los últimos años nos hemos ya excedido en crear normas, nuevos procedimientos. Todo está bien, pero ¿qué sentido tiene si la norma jurídica está ahí siendo distorsionada por los propios operadores de justicia? Además, esto es en paquete. Nosotros estamos hablando de las altas magistraturas, pero no nos olvidemos que la justicia también está en los juzgados, en los jueces de familia, en los jueces laborales, en los jueces coactivos.
y también está en el Ministerio Público. O sea, a ver, en materia penal, ¿saben quién define finalmente si se promueve una acción penal contra que va a llegar al juzgado? Pero ¿quién la define? Es el fiscal. ¿Cuánto se está haciendo para procurar que en el Ministerio Público estén los mejores juristas? ¿No es cierto? Queda coja pues la mesa. Por eso es que esto requiere un análisis más profundo, pero sobre todo convicción democrática. Y lo que no están demostrando nuestros asambleístas, y ahí yo meto en una sola bolsa oficialistas y opositores, es que ellos actúan mucho por consigna. ¿Qué quiero decir? Si su actuación obedeciera a sus propias convicciones, podrían haber errores y aciertos. Pero cuando el problema viene en paquete ya desde la cúpula política y le dicen lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, entonces, peor, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero yo hacer notar hoy día, para que, viendo que todavía existen las posibilidades objetivas para cambiar de procedimiento. Vuelvo a poner como ejemplo lo que en esta misma sala puse en una entrevista anterior. Sí es posible que los políticos entren en acuerdos. Cuando la Corte Electoral, en lugar de llamarse Corte, adquirió el denominativo de banda, ¿no es cierto?, porque ese era el nivel delictivo al que habían llegado los magistrados de esa época, porque traficaban con los curules parlamentarios, borraban, aumentaban, todo eso. La gente les digo delincuentes. Entonces, los propios políticos de esa época, opositores y oficialistas, todas las tiendas dijeron basta de desprestigiarnos tanto, y se pusieron de acuerdo, renunciaron a ese vicio de querer meter a tu compañero de partido a la institución, ¿no? Y ellos mismos hicieron una especie de sondeo ciudadano de quiénes eran los ciudadanos de mayor prestigio, de más solvencia moral en Bolivia, y sobre la base de estas personalidades notables dieron lugar a una nueva corte electoral que durante casi una década salvó el honor del país, a la cabeza de don Huáscar Cajías, docente universitario. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo hoy día? Alguien me ha dicho, eso no es constitucional, pero tampoco es anticonstitucional, porque al final no le vamos a quitar la atribución a la Asamblea Legislativa, pero la misma Asamblea que promueva esto, pero para eso necesita un acuerdo de todos. Sigue en pie la propuesta y creo que debería actuarse, hay tiempo todavía. Lo contrario, si el proceso continúa con todos los males que en este momento estamos señalando, se los puedo firmar. Cuidado, en diciembre vuelvan a ganar los votos nulos y blancos y hemos perdido otros 6 años, además de haber gastado recursos de manera vana, ¿no? Muchas gracias, doctor Waldo Albarracín. Vamos a agilizar un poquito, por favor, la participación en los siguientes temas. Vamos a continuar con don Javier Zabaleta y, por supuesto, vamos a pasar además al segundo punto que hemos planteado en Diálogo en Panamericana. Si quieren puntualizar algo más sobre el primer punto, brevemente, por favor. Nos vamos a referir ahora a los criterios en torno a lo que está ocurriendo en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos a propósito de los últimos hechos. Como es de conocimiento público, el tema de las denuncias en torno a hechos de corrupción y lo que se suma en estos días la propuesta de la reingeniería de la empresa petrolera, aunque los diferentes sindicatos de yacimientos han expresado que están de acuerdo con esta reingeniería, pero sin el despido de empleados que estarían ya siendo despedidos. En torno a este tema, se ha acordado en las últimas horas dar un plazo al presidente de Yacimientos, diputado Zabaleta, para reincorporar hasta el lunes a los 216 exfuncionarios que fueron despedidos. De lo contrario, se advierten, dice, medidas de presión. ¿Qué nos puede decir sobre este segundo punto? Bueno, sobre este tema de la reestructuración de YPFB, primero de que estos temas están normados en Bolivia. El tema laboral está normado, es decir, si algún empleador despide, mal contrata, no paga, etcétera, a su empleado, está normado. Hay tribunales especializados en esto para intervenir si es que se vulneran los derechos de un trabajador, así que
Los trabajadores de YPFB no necesitan ir a bloqueos, paros, simplemente acudir si es que consideran que ha sido vulnerados sus derechos. Y eso creo que debería estar claro todos los días para todos, porque la consecuencia de no tener esa claridad es puede llegar a afectar la eficiencia de tu propia fuente de trabajo. Es decir, de que si quieres quedarte en un trabajo solamente porque quieres y no porque la ley lo dice, no porque coadyuva a la eficiencia de un determinado sector productivo del Estado, entonces comienzas a ser parte del problema en vez de ser parte de las soluciones. Y entonces, si YPFB está considerando hacer una reestructuración que seguramente va a significar una remoción de personal, uno, que tiene que hacerlo dentro de lo que son los derechos de los trabajadores, que están salvaguardados por ley, por una serie de normativas que establecen qué es posible para un trabajador y qué es posible para un empleador. Y lo que tienen que hacer ellos es apelar a esos tribunales si es que YPFB está actuando de forma ilegal o arbitraria en cuanto a sus derechos laborales. Si su observación de los trabajadores de YPFB es más política respecto, no digo política partidaria, sino política en términos de política pública, si su observación de los trabajadores es en cuanto a la política de reestructuración de YPFB, va a ser importante ahí conocer qué creen que se está haciendo mal. Finalmente YPFB es de todos nosotros y todos tenemos derecho a opinar, así que, pero si vas a amenazar con paros, huelgas y no sé qué, bueno, lo mínimo que te podemos exigir es de que presentes una contrapropuesta de esa reestructuración para evaluarla ya técnicamente, no al calor de que si me despiden me rebajan el sueldo, me aumentan, no sé. Entonces, así las puertas están abiertas, y lo ha hecho el propio ministro, para discutir lo que sea necesario discutir en YPFB en términos de política pública, de lo que significa la reestructuración de YPFB, que además, lo aclaro, este proceso de reestructuración de YPFB tiene que ver también con austeridad, es decir, se pretende entrar en YPFB y seguramente en otras instituciones en las próximas semanas y meses, en una austeridad que permita eficientar de mejor forma los recursos que existen dentro de YPFB. Así que si los trabajadores tienen una mejor propuesta de cómo lo está encarando ahora los ejecutivos de YPFB, bueno, va a ser bueno escucharla y estoy seguro que se lo va a discutir, pero simplemente porque uno de mis compañeros ha sido despedido, querer poner en riesgo toda una estrategia de la empresa más importante del país, que además significa alrededor del 20% del presupuesto anual de todo el Estado, entonces puede caer eso en una irresponsabilidad que nos va a costar caro a todos. Así que eso por un lado. En cuanto a YPFB, también se ha estado hablando sobre este tema de los taladros famosos y el hecho de que el anterior presidente de YPFB está en un proceso y con detención domiciliaria. Yo aquí quiero ser muy categórico en cuanto al significado de ese proceso. Porque primero, que no es el proceso más caro de la historia, es un proceso de los cientos que hace YPFB y otras instituciones del Estado cada día. Segundo, de que no se ha perdido un peso, es decir, no ha habido daño económico al Estado de un solo centavo, es decir, no es que alguien se ha robado la plata o se ha perdido la plata, no, en absoluto. En ese proceso concreto, los taladros por el que está involucrado el expresidente de YPFB, no se ha perdido un solo peso boliviano. Entonces, pero ¿qué significado tiene ese proceso? Y es algo que se lo ha pasado por alto en las últimas semanas,
porque ahí aparece un senador y dice, no, hay que acusarlo al presidente, ¿por qué le dan detención domiciliaria? Debería ir a la cárcel de una vez directo, y mejor si le ponen más 3 o 4 procesos más encima, y que todos los que lo han mirado a ese presidente deberían también acompañarlo a la cárcel y no sé qué, y resulta que se vuelve un escándalo con ese tinte que la verdad no favorece en absoluto a nada, ¿no? Ni a la lucha contra la corrupción, ni a la impartición de justicia, ni a nada, ¿no? ¿Cómo sucede pues, este caso de los taladros? El presidente Evo Morales, al darse cuenta hace varios años atrás del crecimiento de YPFB en términos económicos, porque de ser una YPFB residual, como se la conocía hace años, que manejaba unos cuantos pesos nada más y no tenía ninguna incidencia, ha pasado a ser una corporación que maneja miles de millones de dólares anualmente. El presidente Evo Morales, ante ese cambio de magnitud de la empresa, ha decidido incorporar una unidad anticorrupción de alto nivel dentro de YPFB. Y ahí lo nombra al señor Edmundo Novillo, que ha sido abogado, expresidente de la Cámara de Diputados y además con mucha experiencia en el sector público, porque ha sido gobernador también de Cochabamba, y le da la responsabilidad de hacer una fiscalización, una revisión de todo lo que eran, de todos los manejos administrativos que tienen que ver con contrataciones, compras, etcétera, dentro de YPFB. Y precisamente, aparte que ya está funcionando además esa unidad hace mucho tiempo, no es de hace 2 meses que el señor Novillo está ahí. Y a partir de esa unidad de transparencia, anticorrupción del señor Edmundo Novillo, es donde se detecta un proceso irregular en la compra de esos taladros. Incluso la alerta es tan eficiente que involucran a la propia Procuraduría. La Procuraduría, en ese momento, el procurador Héctor Arce, se anoticia de un proceso irregular y lo convocan al propio presidente de YPFB para decirle de que hay un proceso irregular que tiene que detenerse y tiene que reconducirse. El presidente de YPFB, capaz que hay autoridades también que cuando están en el cargo creen que están por encima de todo y que son más eficientes que la propia norma, entonces desoye esas sugerencias y continúa el proceso. Mucha gente dirá, entre masistas nos tapamos y este es mi amigo, mi cuate, hasta tiene un cargo superior al mío. Bueno, mejor si él ha decidido que continúe nomás el proceso y esto lo tapamos bajo la alfombra y seguimos nuestra vida como si nada. Pero no ha sucedido eso. Lo que hace el señor Edmundo Novillo es elevar una denuncia al respecto y es el informe de esa unidad anticorrupción creada por el presidente Evo Morales precisamente para eso, el que decide denunciarlo a todos los funcionarios que habían tenido que ver con esa contratación, lo que inmediatamente genera la paralización del proceso. Y es ahí donde por eso no se ha perdido ni un solo boliviano, ni un solo peso boliviano, porque se para el proceso y se evita la erogación de cualquier dinero de parte de YPFB del Estado boliviano. Entonces, gracias a la actuación de esas unidades anticorrupción es de que este caso realmente muestra su eficiencia en la lucha contra la corrupción, evita que se pierda dinero y procesa a los responsables. De cómo lo está haciendo el juez que tiene a su cargo el proceso, y creo que está ahí el Ministerio Público más, eso ya es otro debate que lo podemos tener con más detalle, pero yo lo que quiero puntualizar es la eficiencia con la que se ha actuado en la lucha contra la corrupción. Y aquí hago un paréntesis. Cuidado, estén pensando alguien de que la corrupción es de un partido o de una ideología o de una institución o de una sociedad nomás. Pues no es así. La corrupción es transversal al ser humano, es decir, vas a encontrar corrupción en Rusia, en Norteamérica, en la China, en Cuba,
en cualquier país del mundo porque hace a una de las debilidades del ser humano, y por eso erradicarla totalmente es casi casi un sueño, y lo que sí hay que trabajar son mecanismos para prevenirla y luego para sancionarla si sucede la corrupción. Y precisamente ahora estamos en un debate en la Asamblea Legislativa donde el ministro de Justicia ha presentado una idea que son los fortalecimientos de las unidades anticorrupción. El presidente Evo Morales lo ha anunciado hace unos días, de que estas unidades anticorrupción, que antes dependían directamente del viceministro, del no sé qué, ahora van a depender, van a rendir cuentas al Ministerio de Justicia. Entonces, desde el Ministerio de Justicia, el ministro va a poder ver que están contratando no sé cuántos millones en una unidad desconcentrada en Pando o en Tarija, y va a poder coadyuvar a que las cosas se estén haciendo bien, uno, y dos, vas a tener ahí cierta libertad para que los abogados que van a estar en esas unidades anticorrupción puedan actuar sin estar vinculadas laboralmente con el que los ha contratado. Entonces, hay una estrategia que la estamos desplegando ya, y lo que ha pasado en YPFB es el mejor ejemplo de cómo está funcionando nuestra lucha contra la corrupción. Sea quien sea, imagínense, el presidente de YPFB se puede comparar al presidente Petrobras en el Brasil. De esa importancia era el cargo, y cuando ha tenido que dar cuentas a la justicia, a nadie le ha temblado la mano, y bueno, ahora está siendo procesado por esas irregularidades. Muy bien, rápidamente también don Franklin Pareja sobre este mismo punto, la situación en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Una puntualización más con respecto del tema anterior, muy breve. Nosotros tenemos una cultura jurocrática, es decir, en Bolivia estamos acostumbrados a judicializar mucho todas las diferencias que tenemos desde las más pequeñas hasta las más grandes. Eso genera una sobrecarga de trabajo en las diferentes reparticiones del órgano judicial, pero además de eso, hay como una cultura de que todo se va a resolver en la instancia superior. Y al final, independientemente de la calidad de una sentencia, hay una especie de prácticamente mecanismo completamente habitual, que es ir por un amparo constitucional, precisamente porque se está desconociendo, o por lo menos porque se pretende que en una instancia superior se van a resolver o se van a torcer determinados fallos. Si las sentencias tuvieran un hálito de seguridad jurídica, consistencia en su emisión, quizás no se llegaría a la instancia del Tribunal Constitucional con esta sobrecarga. Pero lamentablemente, posteriormente a eso, a veces de oficio suceden estas cosas, y lo que tiene que ser dirimido en 45 días dura algo así como 6 meses. Y ahí es donde se produce también nuevamente el riesgo de la corrupción. Por tanto, no solamente es que funcione mal el órgano judicial, sino que la desconfianza de la población al mismo tiempo genera costumbres y genera mecanismos que hacen que siempre se pueda resolver en una instancia superior. Por eso es importante la probidad, y por eso es importante que exista un proceso de calidad, pero no solamente a nivel de magistrados, sino a través de todo lo que significa el órgano judicial. Desde los niveles más altos hasta los niveles intermedios, por lo menos, deberían pasar por un proceso riguroso a través de un servicio civil que garantice la profesionalización y además que garantice también la calidad de quienes ejercen funciones tan delicadas y que sobre todo administran en su cotidiano desempeño las vidas y el futuro de muchas vidas de los bolivianos. Con respecto de este último tema, el buque insignia de Brasil era Petrobras. Petrobras era algo así como el orgullo de los brasileros, que además se ufanaban de que el Estado sí puede ser un buen administrador. Hasta que hemos descubierto y se han ido destapando escándalos de corrupción que han lastrado la imagen de muchos políticos e inclusive del expresidente Lula, denotando que Petrobras no era esa
ese paradigma que todos creían de la buena administración, de la transparencia y de la eficiencia. Petrobras se ha convertido en uno de los íconos de la corrupción más grandes de los últimos años en el Brasil, y pese a sus altos niveles de ingresos y de rentabilidad, propio también del contexto global, resulta que esta empresa no era lo que todos pensaban. Pero si se trata de pensar automáticamente de que porque está administrado por el Estado ya está condenado a un desempeño deficiente y corrupto, Noruega ha demostrado con su modelo de que se puede llevar adelante procesos de desempeño muy eficientes, muy transparentes, siempre y cuando exista una separación de lo político con lo administrativo. YPFB Corporación evidentemente ha retomado la iniciativa del sector hidrocarburos en su totalidad en el país, dejó de ser lo que fue residual como producto de la capitalización, y durante estos años además ha tenido la fortuna de que tiene capacidad instalada con sus principales mercados, me refiero a los gasoductos con el Brasil y con el gasoducto con Argentina, que son nuestros principales mercados. Y en el caso de Brasil, el contrato termina el 2020 y en el caso de Argentina termina el 2027. Por lo tanto, la necesidad del funcionamiento realmente eficiente de YPFB es imperativa en el país. Y si algo ha generado profunda preocupación, y lo dicen además los analistas en el sector, es que durante los últimos años los ejercicios de exploración no han sido lo suficientemente efectivos y además en cantidad y en descubrimiento que puedan garantizar la sostenibilidad de nuestros mercados más importantes como son el Brasil y la Argentina. De hecho, Brasil ya ha empezado a dar señales de que podría prescindir de nuestro recurso, dado que ellos, no solamente ahora, sino con el Campo de Santos hace más de 10 años, ya tenían perspectivas de ser absolutamente autosuficientes y cada vez depender menos del gas boliviano. De hecho, no es que tengan una dependencia del gas boliviano, pero el gas boliviano era bastante rentable para sus intereses y además que teniendo un gasoducto que ha sido producto de otros gobiernos, básicamente abastecían casi el 75% del consumo de Sao Paulo. ¿Qué sucede? Por consiguiente, que una empresa de semejante magnitud, estratégica para el país, debería haber tenido realmente un proceso, y nuevamente vuelvo al tema de institucionalización, de alta especialización, de un elevado nivel de profesionalización, y no lo que es ahora con una serie de lagunas donde el caso que estamos viendo de los taladros simplemente nos hace denotar que esa empresa no está funcionando con los niveles rigurosos que amerita el sector más importante del país y que además genera la mayor cantidad de recursos. ¿Cómo es posible que se lleve adelante una investigación de algo que aparentemente podía haber sido uno de los vínculos o de los mecanismos para fortalecer nuestro proceso de exploración, como es la compra de los taladros? 148 millones de dólares no es una cifra para desdeñar, tampoco es una cifra fuera de escala, considerando que las inversiones en el sector de hidrocarburos son demasiado altas o son bastante altas, pero donde se descubre que una persona que tenía una injerencia y participación directa ni siquiera trabajaba en YPFB, y que además esta persona estaba designada, o por lo menos contaba con el aval del presidente de YPFB. Estas cosas nos muestran que realmente una administración de la empresa más importante del país no puede ser administrada y gestionada de esta forma. Para mí ha sido importante que las unidades de transparencia dejen de fungir como juez y parte, porque a diferencia de lo que se ha hecho últimamente, antes eran designadas directamente por las mismas autoridades, es decir, se autocontrolan. Eso nunca funciona. Está bien que eso ahora dependa directamente de otra departición, pero a su vez
no podemos pensar que solamente descubriendo un caso, y ojo que en el caso de YPFB no es el primer caso, YPFB ha sido sistemáticamente una olla de grillos por los escándalos y escandaletes desde que entró el gobierno. Y si bien es cierto que se han tomado medidas en algún momento, lo cierto es que desde el punto de vista de gestión y administración tiene grandes dudas, y desde el punto de vista de eficiencia, obviamente las cosas no se han terminado de hacer, y una de las asignaturas pendientes más importantes es la exploración. Los taladros eran una respuesta a esto, pero imagínense, si ese es el nivel de administración que se hace, cuando menos debe preocuparnos y poner en entredicho la calidad de la gestión de YPFB. Muy bien. ¿Qué nos puede decir sobre este tema, doctor Waldo Albarracín, ante los antecedentes expuestos por nuestros invitados? ¿Se podría hablar, doctor Albarracín, de una crisis de la estatal petrolera? Sí, antes simplemente, y en forma muy rápida, respecto al primer tema, completar la idea, ¿no?, de que también las universidades tenemos una responsabilidad en esta aspiración legítima de un pueblo de que se transforme el sistema de justicia, porque no somos nosotros los que formamos a los profesionales. Esos que están de fiscales, de jueces, han pasado por las universidades, y entonces de una u otra manera hay una cuota de responsabilidad de las universidades, lo digo en general. No se trata de producir abogados nomás y punto. Hay que promover apóstoles del derecho. Eso significa que tu formación, además de ser de carácter técnica en cuanto al campo específico del derecho, también paralelamente tiene que estar fortalecida con aspectos de orden ético, de modo que tengamos ahí verdaderos juristas con vocación de justicia, con ética profesional, con sensibilidad humana, con vocación democrática, y no simples comerciantes del derecho. Hoy día, lamentablemente, el foro de abogados en Bolivia, en ese foro hay más comerciantes del derecho que apóstoles, que gente con vocación de justicia, y finalmente ellos pues van a ocupar estos cargos. Entonces, yo digo esto asumiendo también una cuota de responsabilidad de manera reflexiva, para que las universidades, las carreras de derecho en todo el país, las públicas y las privadas, no se limiten a formar abogados, sino a promover y garantizar que surjan verdaderos profesionales con vocación de justicia. Bueno, pero ya en el tema concreto de yacimientos, claro, como se trata de una entidad donde corre bastante dinero, la tentación es permanente. Esa es la razón por la que desde un principio debió haberse previsto que en los cargos especialmente estratégicos debería estar, además de gente con la necesaria capacidad en el ramo, ¿no?, también con un mínimo de lealtad, solvencia moral, vocación de transparencia. Y es eso. A ver, ¿cuándo se ha creado esta oficina de transparencia? De acuerdo a la información que nos da el diputado Zabaleta, no sé si tiene 1 año o 2 años de vida, más o menos, no sé, no conozco. Sí. Pero ¿cuánto tiempo está el gobierno? 10 años. Entonces, esa unidad de transparencia debe haber sido creada en el inicio de la gestión gubernamental del MAS. Pero no solo eso, si vamos más allá, porque la delicadeza del problema no se circunscribe al tiempo que estuvo el MAS. Yacimientos es una entidad mucho más antigua. Entonces, los diferentes gobiernos debieron haber tenido el cuidado necesario para posibilitar que una entidad donde se juegan intereses multimillonarios y fundamentalmente el patrimonio del Estado esté administrada por las personas más idóneas, incapaces de corromperse con mucha o con poca plata, ¿no es verdad? A mí me resulta muy sintomático cuando se habla de Petrobras. Recuerdo que justamente cuando surgió el problema del Tibnis y este dilema de que si se construye o no construye la carretera, los representantes de Petrobras vinieron hasta la Amazonía boliviana a tratar de convencer para que se proceda a la construcción. ¿Qué hacían ahí metiendo sus narices estos individuos? ¿No? Entonces,
no tiene por qué extrañarnos lo que hoy día está aconteciendo con Petrobras, pero yacimientos es algo parecido en un país más pequeño, pero igual de delicadas sus funciones. Y ese es el motivo por el que hoy hay que tener mucho más cuidado, pero creo positiva el hecho de que a partir de una acción, de una repartición de transparencia instalada en yacimientos, se haya destapado este problema. No voy a dar más juicios de valor, se ha politizado demasiado también la discusión pública, ese es el problema. Es decir, ya la oposición va incursionando en otros temas, pero creo que en este caso, una vez que ya es la justicia la que ha tomado conocimiento, garantizar que quienes han incurrido en hechos irregulares y que son objeto de una acción penal no queden en la impunidad, pero eso no es suficiente. Al pueblo lo que le interesa es que hacia adelante Yacimientos haga gala de su transparencia, de su efectividad, de su eficiencia, de su idoneidad, a través de la conducción de personas lo más probas posible, más allá de que tengan o no vinculación con el partido. O sea, yo creo que no es un tema de qué militante va a estar ahí, sino qué profesionales. Y esa es una responsabilidad también de las autoridades, de las máximas autoridades gubernamentales, procurar que esta entidad esté en manos de las personas más solventes posibles en términos, reitero, de credibilidad ciudadana. Muy bien, rápidamente ingresamos al último punto de diálogo en Panamericana. Les vamos a rogar celeridad, por lo menos a nuestros amables invitados, en aproximadamente 4 minutos poder absolver algunos criterios respecto a y dudas respecto a lo que ocurre en Venezuela en tono de evaluación y de reflexión. El diputado Javier Zabaleta, ¿algún criterio sobre lo que está ocurriendo? Ya dicen, está llegando al límite lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, mira, yo en varios medios de comunicación he estado sosteniendo el hecho de que Venezuela, así como Bolivia, son países soberanos, es decir, tienen soberanía sobre sus asuntos y esa soberanía también significa la no intervención en asuntos de otros estados. Y cuando tú me decías que vamos a tratar este tema aquí en Panamericana, yo asisto con el afán de, no porque he cambiado de opinión, sino sencillamente porque a las personas que no están totalmente involucradas en lo que es la geopolítica regional y mundial, es importante contextualizarlas para que sepan qué es lo que está pasando en Sudamérica y el mundo, porque lo de Venezuela es sencillamente, no puede ser analizado simplemente porque un supermercado está vacío o porque alguien murió linchado en una de sus calles. Y para esto es importante, pues, puntualizar lo que significa la soberanía de los estados. Cuando se comienzan a delimitar los estados, hace ya casi 2 siglos atrás, uno de los principios elementales que surge para discutir lo que es un estado es precisamente la soberanía. Es decir, y no es comparable a cualquier otra cosa la soberanía, es decir, se aplica en su máxima expresión a lo que es la libertad que tiene un pueblo para autodeterminarse en el territorio en el que vive, que es su estado. Y eso es, yo decía, es elemental al hecho mismo está ligado a la concepción misma de un estado, porque esa cualidad es la que evita, o por lo menos previene, que sean otras sociedades, otros estados, los que usurpen esa libertad de otros para autodeterminarse, y generalmente esas intervenciones son militares, culturales, económicas, por las cuales un estado termina interviniendo en los asuntos internos de otro. Y por eso es que todos los estados en el mundo gozan, pues, de esta soberanía.
porque si no estuvieran pues totalmente permeables a que cualquiera de sus estados vecinos o cualquiera de sus estados más ricos o más poderosos militarmente puedan definitivamente quitarles, usurparles esa libertad que tienen. Y lo que está pasando en Venezuela tiene que ver con esto, porque la convulsión social que hay en Venezuela, la inseguridad ciudadana, porque ese es otro argumento que han hablado de Venezuela, la confrontación política que hay entre oposición y oficialismo, la hay en muchos países. Y no estoy hablando de otros continentes, estoy hablando aquí de Sudamérica, de todo el continente americano. Pero resulta que hay medios de comunicación, hay políticos articulados de la derecha internacional que están queriendo hacer de Venezuela el único objetivo, no por los derechos humanos de los venezolanos ni por el bienestar de los venezolanos, sino por la importancia geopolítica que tiene Venezuela, que es el país que tiene más reservas mundiales en tema de hidrocarburos, y además geopolíticamente es importante para la derecha internacional. Entonces están, pese a que en México mueren 1 o 2 periodistas cada mes, en Brasil no puede controlar la policía el narcotráfico y hay toda su clase política de Brasil está sumida en la corrupción, etcétera, etcétera. Resulta que Venezuela es el objetivo mediático, político de la derecha internacional. Entonces, lo mejor que el Estado boliviano puede hacer es reivindicar la soberanía de los pueblos, en este caso de Venezuela, y que sean los venezolanos que les resuelvan sus problemas dentro de esa soberanía y autodeterminación. Muy bien, muchas gracias, diputado Javier Zabaleta. Don Franklin Pareja, ¿qué nos dice sobre la crisis que se vive en Venezuela? Lo que está sucediendo en Venezuela, indudablemente que no podemos separar de lo que hizo Chávez. Chávez ya dejó un Estado con un declive en términos económicos y con un serio problema de institucionalidad al interior de su partido. Pero fíjense, Maduro es un mal émulo de Chávez, y ese fue quizás su error de origen. Quiso ser la prolongación de Chávez y nunca ha podido ser Chávez, y no va a poder ser Chávez porque no tiene ni la más mínima talla, el carisma, ni siquiera la sagacidad de lo que fue Chávez. Chávez era un político, era un orador, era un hombre carismático, era un hombre que tenía penetración y tenía cierto liderazgo con los países del ALBA. Maduro no cuenta con eso, y además heredó una serie de problemas estructurales que Venezuela ya venía en el último tiempo experimentando. Pero además de eso, se produce al interior del chavismo una implosión, porque el gobierno de Maduro es cívico-militar como era el gobierno de Chávez, pero Chávez era militar y tenía un control y un arraigo natural con el sector militar, cosa que no tiene en este caso Maduro, y por eso tiene casi un alto grado de subalternancia con Diosdado Cabello. Existe una fractura al interior del ejército, una inflación que está bordeando el 800%, hay una condena global o al menos regional contra la administración, la crisis económica es inocultable, la crisis alimentaria es inocultable, y esto es lo que se ha denominado la crisis humanitaria. Para zafar de esto, Maduro hace un cambio, o sea, un giro de timón, y llama a una constituyente completamente amañada desde su diseño, porque no responde al principio de universalidad y más bien trata de instrumentalizar una asamblea constituyente corporativizada, sectorializada, que básicamente podría tener un control del resultado final. El punto es, ¿qué se va a reformar de la Constitución en una asamblea constituyente? ¿Existe alguna necesidad en el poco tiempo de la Constitución venezolana de llevar adelante un proceso de reforma? Básicamente lo que estamos viendo, lo que Talcott Parsons dice, que cuando se empieza a pedir poder, lo que se hace es ser todavía mucho más dictatorial, mucho más tirano. Eso es lo que se denomina la deflación del poder.
¿Cuánto tiempo puede durar esto? Pues lamentablemente este tipo de regímenes no es que se caen de la noche a la mañana, y lo que se buscaría, y aquí viene la intervención de la comunidad internacional, es encontrar una fórmula concertada para poder distensionar la tensión social. Pero el problema es que, al igual que existen conflictos dentro de la administración del señor Maduro, la oposición también tiene divergencia de criterios. Es decir, hay una pugna por el poder entre la fracción de lo que es Capriles y la visión, o por lo menos la fracción de lo que es Leopoldo López. Entonces, eso complejiza todavía mucho más la situación tensa que se vive en Venezuela, y no existe un criterio compartido para distensionar, sino más bien desde la oposición están tensionando más todavía la situación. Así que básicamente lo que considero es que este problema sí necesita la asistencia de los estados hermanos o de los estados de la región, pero no desde una perspectiva intervencionista. Yo no comparto el criterio de que no hay nada que hacer y hay que dejarlos a ellos que se autodeterminen. En realidad, nadie tiene que intervenir en su proceso y decisión soberana, pero sí, cuando se rompe la comunicación, viene lo que es la mediación, porque la mediación se ha creado precisamente para restablecer los vínculos de comunicación y para generar espacios de diálogo y concertación que podrían tensionar o distensionar, en este caso, la situación de Venezuela. Oye, finalmente, doctor Waldo Albarracín, se dijo muchas veces que la decisión tendría y la solución podría ser política, con nuevas elecciones, pero por lo menos para el revocatorio de mandato se cerró, ¿no es cierto?, el gobierno de Nicolás Maduro, poniendo varios obstáculos. Claro, a ver, imagínense si en la época en que Banzer o García Mesa vulneraban derechos y muchos compatriotas plantearon su problema a las instancias internacionales. Ahí ya se hablaba de soberanía interna. Es delicado, es peligroso acudir a este concepto, porque justamente en materia de violación de derechos humanos es donde las más llamadas a intervenir son los organismos internacionales. Por eso es que el derecho internacional de los derechos humanos existe por voluntad de los propios estados, que en ejercicio soberano de esa potestad que tiene para suscribir convenios, lo hacen y se someten a las reglas del derecho internacional en ejercicio de soberanía. Entonces, no se puede negar esta posibilidad que está prevista. La Carta Democrática es uno de los instrumentos aprobado por los propios estados, incluida Venezuela, Bolivia, para que en esas eventualidades de posible rompimiento del orden interno se puede intervenir, pero no en función, reitero, intervencionista, sino más bien de ayudar a buscar soluciones por la vía del consenso, por la vía pacífica, para evitar que la violencia nos marque el ritmo, ¿no es cierto? Ese es un tema fundamental. Ahora, es cierto que entre los sectores opositores al señor Maduro están más muchos de aquellos que se habían beneficiado en la Venezuela antes de Chávez, ¿no? Y es evidente que en el supuesto de que ellos llegaran al poder, saben el camino por donde tienen que trajinar, y que es darle nuevamente una posición, una figura entreguista al régimen, ¿no?, en función de los intereses de capitales internacionales. Pero es un error dividir el problema, el análisis, entre izquierda y derecha. Y creo que también se comete ese error incluso acá en Bolivia. Cualquier persona que lanza una posición crítica al gobierno, inmediatamente lo tildan de derechista. De repente es más izquierdista que ellos, pero ya. Entonces, esa reacción simplista no ayuda a un debate constructivo. Lo que pasa en Venezuela tiene que dolernos a todos, no en función de que tenga razón el oficialismo o la oposición, sino en función de que nuestro hermano pueblo venezolano está sufriendo. Y hay varios responsables, no se puede focalizar la responsabilidad exclusivamente en el régimen de Maduro. Entonces, en esas circunstancias, me parece fundamental la intervención de instancias externas, ¿no?, para ayudar a la búsqueda de espacios de conciliación, de acercamiento entre las partes en pugna, que sin dañar su soberanía,
como Estado, pero atendiendo a los derechos de un pueblo, ¿no?, se contribuya a esa solución pacífica. Eso es lo que debemos hacer y sobre esa base deberíamos actuar. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana con un balance positivo, Oscar. Así es, muchas gracias nuevamente a la audiencia en todo el país y por supuesto a nuestros invitados. Hemos ingresado al mes de julio, fechas importantes, no solamente para el Departamento de La Paz por su efeméride, sino también para Panamericana. El próximo 17 de julio estaremos cumpliendo 45 años de servicio al país y la siguiente semana tendremos ya el inicio de una serie de actividades, obviamente conmemorativas por estos dos hechos importantes.